buscan esos negocios que se están muriendo y te decimos, mira, tú tienes una capacidad instalada que podemos aprovechar, ¿qué hacemos con eso? Founders. Bienvenidos una vez más a otra entrega de Behind the Cook, donde desmenuzamos y hablamos de los mejores emprendimientos gastronómicos a través de las mentes que los han creado. Nuevamente en esta entrega tenemos a César Pichardo y vamos a estar hablando en el día de hoy de un tema y una noticia súper interesante que es el caso de MrBeast. MrBeast, un creador youtuber, si tienes 30 años o menos has escuchado de él, aunque sea algún video has visto. Y la noticia es básicamente que él en un día abrió 300 restaurantes usando su exposición para entonces atraer personas. Muchos de los retos que él hace y muchos de sus videos es dando dinero, pero también tiene un factor bastante interesante, que es que hace muchas obras altruistas, si así lo queremos, y su impacto ha sido porque en muchos casos él quiere ayudar a personas dándoles dinero. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Así que César, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Eli? Para mí es un placer estar de nuevo en Behind the Cook. Y nada, Founders, espero que este contenido que estaremos compartiendo con ustedes esta noche sea de alto valor. Y para iniciar con la conversación, Elis, si así es, MrBeast es uno de los creadores de contenido más fascinantes que hay actualmente en YouTube y en otros medios digitales también. Y como tú dices, es un noisemaker capaz de llamar muchísimo la atención a través de su contenido altamente entretenido. Y me gusta muchísimo de él lo que has dicho. No solamente llama la atención, sino que también da la posibilidad a su audiencia de generar suficientes sumas de dinero a través de retos y sobre todo actividades que se desarrollan en su contenido. Algo interesante de MrBeast es que uno de los pocos creadores de contenido de alto impacto que tienen diferentes canales de YouTube. Tiene su canal original que cuenta con más de 60 millones de suscriptores y también tiene otros canales alternos como el de gaming, MrBeast Gaming, que está dirigido totalmente al tema de juegos y esports. Entonces, es un youtuber que ha sabido diversificar la atención que genera y sobre todo hacer negocios a través de ella. Tú sabes, César, que hay algo que tú siempre has dicho y que yo lo rescato cada vez que te escucho hablar, y es el hecho de que de nada sirve que tú tengas tanta atención si no la usas para nada, si no la capitalizas. Y viendo la noticia de MrBeast, nuevamente, que vamos a ahora entrarnos un poco más de lleno en esta, él usó toda su atención para capitalizar. Él anunció Total. un día que iba a regalar comida, se veía muy altruista, ¿verdad? Desde afuera y desde el inicio, pero con una estrategia muy bien elaborada por detrás, que era de abrir estos 300 restaurantes y con una venta masiva, o sea, muchísimas hamburguesas sin ninguna experiencia previa. A mí me pareció de nuevo fascinante lo que hace MrBeast, porque primero empiezan con que van a abrir el primer restaurante gratuito de la historia. Y yo Ujú. creo que con este simple anuncio se llama muchísimo la atención y sobre todo se crea una expectativa y una curiosidad gigantesca hacia el público que está tratando de impactar. Y esa partecita la vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante, porque el primer restaurante gratuito de la historia, pero que también regala dinero cuando vas a consumir, te pagan por comer. Y simplemente esta acción creo que sirve de suficiente publicidad para lo que viene a continuación, que es la apertura en un solo día de 300 unidades de negocio, 300 restaurantes. Y yo creo que eso es una cifra que a cadenas internacionales le tomó 60 años tal vez alcanzarla. Y MrBeast lo hizo en una sola noche. Y sobre todo, un dato muy interesante, Eric, también, es la capacidad de vender en esos 3 primeros meses 1 millón de hamburguesas. O sea que su cifra récord de apertura de restaurantes también tiene una cifra récord de ventas de hamburguesa en un periodo de tiempo determinado. Yo creo que es importante que comencemos a hablar un poquito sobre un modelo de negocio muy interesante que es relativamente nuevo, pero que está tomando suficiente auge para que lo analicemos y ver cómo nuestra comunidad de founders podría tal vez aplicarlo en el mercado local. Y es el modelo del Dark Kitchen, Virtual Kitchen, Ghost Kitchen, como queramos llamarle. Y para aterrizar un poquito el concepto, es básicamente estos restaurantes que tienen como centro de operaciones una simple cocina y no tienen un espacio destinado para que el público vaya a retirar ni tampoco a consumir en el sitio los platos que ha ordenado. Tú sabes que viendo en episodios anteriores y creo que en toda la experiencia que hemos tenido, las cosas no se pueden hacer solos y no se hacen solos.
¿Cómo MrBeast llegó a esto? Porque obviamente tú necesitas un equipo detrás de él y lo sabemos. O sea, el que sigue a MrBeast, el que ve sus contenidos, sabe que él no tiene nada que ver con cocina, son cosas muy estrafalarias. Y él, de buenas a primeras, pues entonces abre restaurantes. Pero tú necesitas una logística para eso. Totalmente, no lo hizo solo y aunque parezca fácil este tema de abrir un dark kitchen porque me estoy montando la estructura de otros restaurantes y simplemente le estoy dando, digamos que los insumos para trabajar, no es tan fácil. No, eso no quiere decir que un emprendedor o un creador de contenido mañana quiera abrir un dark kitchen y eso va a ser un proceso del día a la mañana como tal vez quisieron vender con la noticia de MrBeast, que Ujú. según estuve leyendo fue un proceso de meses arduos de trabajo, pero no lo hizo solo y lo hizo a través de Robert Earl, fue su socio en este proceso, junto obviamente al equipo de MrBeast. ¿Y quién es Robert Earl? Dirán ustedes y se preguntarán los founders que nos están viendo ahora. Robert Earl no es más que el fundador de Planet Hollywood, que fue o es una cadena de restaurantes en Estados Unidos, que ha sido muy interesante en la historia de los negocios de franquicia y sobre todo las cadenas de negocios gastronómicos en Estados Unidos. Primero porque Planet Hollywood fue concebido por este señor no solamente como una franquicia más, sino un negocio conceptual donde cada restaurante estaba ambientado en ese mundo mágico de Hollywood y sobre todo porque utilizaba endorsement y llevaba como inversionista a estas grandes figuras del mundo de Hollywood. Y yo creo que desde ahí empezamos a ver cómo conecta el know-how de Robert Earl con lo que quiso hacer MrBeast, un hombre que tiene experiencia en el negocio del entretenimiento, pero también tiene experiencia en el mundo gastronómico. Y lo más interesante de Robert Earl es básicamente cuando funda Virtual Dining Concepts, que es una empresa que sin ella entiendo que todo lo que está pasando con las Dark Kitchen y los famosos no sería posible. Entonces vamos a desmenuzar un poquito, Elis, cómo funciona todo este modelo de negocio de Virtual Dining Concepts, que es una empresa que se dedica a lo siguiente, básicamente. Lo primero que ellos hacen es crear marcas altamente influyentes a través de los creadores de contenido. Por ejemplo, en el caso de MrBeast Burger y Tyga Bites, que también es un rapero que utilizaron para crear una línea, una cadena de restaurantes. Crean esta marca y ¿qué hacen? La conectan con aquellas cocinas que están, digamos que subutilizadas y utilizan ya las herramientas que están instaladas y la estructura que están instalada para aprovecharlas y obviamente acelerar el proceso operativo y de preparación de alimentos para su comercialización. Es importante mencionar, toda cocina necesita lo que es, obviamente, la cocina como tal, necesita los insumos y necesita las recetas y los procedimientos para realizarlo. Una cosa importantísima es la estandarización. Como Burger King, como McDonald's, como KFC consiguen que en todos los lugares las cosas queden de la misma forma. Y es que básicamente tú tienes obligatoriamente que trazar una línea y decir las cosas se van a hacer de esta forma para que en todos los lugares queden igual. Aunque a veces vemos que por ciertos regionalismos hay cosas que difieren, pero la mayor parte del tiempo vemos que hay un parámetro que se debe seguir. Y con Virtual Dining Concepts no es la excepción. Ellos utilizan al influencer, potencian su marca para ofrecer un producto, pero el influencer básicamente y en esencia lo que tiene que hacer es poner su imagen. Y Virtual Dining Concepts les provee del entrenamiento, las recetas y los suministros. Viendo y buscando noticias, dentro de las cosas curiosas que pude encontrar, es el hecho de que personas en diferentes lugares de los Estados Unidos, dentro de los restaurantes de MrBeast, se quejaban de la calidad de los productos, de la presentación y de cómo le llegaban a sus mesas. Y se quejaban con el señor Earl. Y mucha gente salió a su defensa diciendo que eso no era culpa de él y ciertamente porque Virtual Dining Concepts le brinda la forma de cómo ellos hacerlo, le brinda los insumos y ya va a depender totalmente de la cocina cómo va a quedar el producto final. O sea, te estamos dando todo, es solamente la ejecución y darle el toque final. Y es también interesantísimo porque utiliza la cocina que ya tú tienes y te la potencia. Entrena el grupo de personas que tú tienes y lo potencia. Y es una Totalmente. relación de ganar-ganar entre el influencer, BDC y también la persona que consume, porque todo el mundo está ganando un producto de muchísima calidad y sale con los mejores estándares. Y también, por si fuera poco, te dan cálculos y fórmulas
que es para que tú ganes, para que el negocio como tal Claro, gane y perciba mejores ingresos. Es claro. interesantísimo este concepto, todavía no es mainstream, pero yo creo que con esta asistencia de tantos influencers se va a convertir en mainstream. ¿Qué tú crees, César? Primero, conectando con lo que dijiste anteriormente, muy interesante resaltar que este modelo utiliza, digamos, que restaurantes que están pasándola bien mal. Y yo Ujú. creo que ahí está, digamos, que la bondad de este modelo de negocio. Y es que sabemos que por la pandemia muchos negocios naturalmente se la vieron muy mal a nivel de ventas. ¿Y qué hacen estas personas o estas marcas de Virtual Dining Concepts? Buscan esos negocios que se están muriendo y te decimos, mira, tú tienes una capacidad instalada que podemos aprovechar. ¿Qué hacemos con eso? Te brindamos nuestra marca, nuestro know-how, nuestra receta. También te brindamos el marketing a través de nuestros creadores de contenido y tú simplemente te tienes que enfocar en el proceso operativo. Y yo creo que eso es muy interesante porque aparte de hacer negocios y ganar dinero, estamos ayudando a otros emprendedores que necesitan apoyo para seguir vivos y seguir creciendo. Y yo creo Y que eso es de, muy bonito. y de ahí, perdona que te interrumpa, ayudar a otros emprendedores. Uno de los pitch de BDC es eso mismo. Sabemos que está pasando un momento difícil y nosotros te ofrecemos una manera de ayudarte. Y también es una manera interesantísima de humanizar la marca y de cómo aportar a esa labor social y a ese segmento y ese sector que tan apaleado se vio, pero que en este tiempo ustedes verán cómo va a tomar un repunte grandísimo el sector gastronómico. Totalmente. También me gustó mucho leer, Eddie, que esto no es a lo loco. Ellos a través de su equipo también te ofrecen la asesoría y el levantamiento para evaluar si tu capacidad instalada es suficiente para atender los requerimientos que ellos te van a solicitar, pero también te ayudan a identificar cuál de todas sus marcas aplica mejor para tu tipo de cocina. Por ejemplo, ellos tienen a Mr. Beast Burger, pero también tienen a Tiger Bites, que son alitas de pollo sin hueso, Ujú. tienen restaurantes italianos, tienen de todo. Entonces ellos te ayudan. Mira, yo creo que tu cocina aplica mejor para esta marca y para esta. Y yo creo que eso es algo bien interesante también, porque aquí no es simplemente coger y cocinar, sino que te ayudan de una forma u otra a optimizar tus operaciones. Te dan productos te ayudan a elaborar una marca que va de acuerdo a la persona, porque no es lo mismo y jamás en la vida va a ser igual que Mr. Beast venda galletitas. Las galletitas de Mr. Beast no son tan impactantes y quizás si tú te vas por una hamburguesa, tú puedes ahí Claro, jugar mucho y tiene más que ver con la personalidad de Mr. Beast. En el caso de Taiga, que es un cantante rapero, a él le luce mucho porque lo ponía mucho en sus redes que antes de subir a escena, él se daba sus bites. Y no es coincidencia que se llama Tiger Bites. Entonces va exacto. muy entrelazado con la persona que seleccionan o la persona con la que ellos se asocian. Y también otro caso que es Pauly D, muy famoso de la serie Jersey Shore, que hace comida italiana, que también tiene Italiana, muchísimo sí. que ver con su personalidad. Y que eso es también algo que tú hablas mucho. O sea, a veces muchas personas se desvirtúan y se pierden, pero estas marcas es sumamente enfocadas a sacarle el mayor potencial posible con las personas con quien se asocian. Totalmente, totalmente. Muy interesante. Y yo creo que en esa parte del marketing la coherencia es muy importante, porque no es solamente tomar prestada la atención de esos creadores de contenido, sino que también tenemos que contar historias que sean creíbles y sobre todo que la Ujú. gente se identifique con ellas para que este modelo funcione a la perfección. Algo importante recalcar y es que ningún negocio está libre de riesgo. Vamos a ver un poco de qué se tratan estos riesgos. Como ya le mencionaba anteriormente, la estandarización es sumamente importante, pero ya viene dada por los estándares, valga la redundancia, que te provee BDC. Pero hay una parte de responsabilidad que le toca a cada cocina a la hora de la ejecución. Mira, tocando el punto de la estandarización, yo creo que el tema aquí es que hay una curva de aprendizaje tal vez un poquito larga o bastante amplia, porque primero, la cocina no está acostumbrada tal vez a preparar el tipo de alimento que elige para esta operación. Y segundo, cuando esta misma cocina tiene otros productos que son totalmente diferentes, yo creo que el equipo ahí, operativamente hablando, puede verse un poquito cuesta arriba al momento de aprender a la perfección y dedicarle y especializarse en ciertos platos. Yo creo que ahí sería interesante ver cómo cada unidad de negocio puede, digamos, preparar cada vez mejor cada plato que elige para distribuir. Y algo que también quisiera tocar con el tema de los retos.
aparte de la preparación y la operatividad, es el tema de la presentación. Porque, ok, tenemos la caja bien bonita, tenemos los ingredientes bien bonitos, pero me di cuenta que en muchos de los videos que hacían reviews sobre los Mr. Beast Burgers, teníamos hamburguesas que se veían muy mal, pero que sabían muy bien aparentemente. Y yo creo que la imagen es bastante importante en el mundo gastronómico, sobre todo cuando creamos productos que son para consumo masivo y queremos que la audiencia que estamos impactando se enamore de ellos y siga consumiendo. Y yo creo que si ellos no trabajan esta parte de cómo en todo el proceso de la cadena de valor llegue al cliente un mejor producto, creo que se ve en riesgo todo lo que están trabajando. La comida entra por los ojos y no hay forma de que nos vayamos a comer algo y que no tengamos esa primera impresión. Es lo primero, por eso vemos que mucha gente se enfoca muchísimo en ese proceso y quizás no sepa bien la comida, pero se ve bonita. Muchas veces decimos eso, o a la inversa. Pero en este caso, como es la persona de Mr. Beast, tiene un impacto aún mayor y las repercusiones o quizás las reacciones son más grandes y a mayor escala de lo que sería en cualquier otro caso común. De verdad que es sumamente interesante ver este modelo de negocio que es en esencia un dark kitchen y cómo asociarse con muchos influencers. Vemos cómo Mr. Beast sabe utilizar su influencia para hacer negocio y ese no es el único negocio que tiene y no es el único negocio tampoco que tendrá. ¿Algo más, César, que tú Totalmente. quieras agregar antes de Yo creo finalizar? que un último aprendizaje, Elis, y va dirigido para nuestros emprendedores gastronómicos, y es básicamente que tenemos que aprender mucho más sobre la capitalización de la atención generada. ¿Y a qué vengo con esto? Es que nosotros como dueños de negocio creemos que marketing es simplemente subir un posteo a redes sociales, y vemos como Mr. Beast hace algo un poquito mucho más interesante y más robusto, que es creación de contenido altamente llamativo para luego aprovechar esa atención generada y comercializar productos. Entonces, como emprendedores de negocios gastronómicos, busquemos la forma de crear contenido que sea altamente llamativo, que nos permita conectar mejor con nuestro público y sobre todo a partir de ahí llevar una propuesta de valor que le interese al mismo y cerrar más ventas. Yo creo que si aprendemos más sobre eso, podemos hacer crecer las propuestas de negocio que tenemos sobre la mesa. Nuevamente, Totalmente. Founders, muchísimas gracias por su sintonía. No se olviden de darle like, de suscribirse a nuestro canal y de compartir el contenido que nosotros producimos aquí. Nos vemos una semana próxima, César. Nuevamente, gracias por estar acá en Behind the Cook. Nos vemos pronto, Founders. Cuídense.